Soy trabajadora del Instituto Nacional de Tecnología Agropecuaria, ex vicepresidenta del INTA y también docente de la Universidad Nacional de Córdoba. Esperamos que este intercambio sirva para encontrarnos, para motivar y para comentar algunas cuestiones que están asociadas a este desafío que es el Hackathon Carpinch IA, fundamental, súper necesario, motivador e innovador, considerando que innovar es conectar conocimiento y que también innovar requiere algo que creo que todos y todas quienes encaramos este desafío colectivo tenemos, y que es coraje, porque toda innovación de cualquier tipo, en este caso con foco en inteligencia artificial y en otro tipo de tecnologías, requiere de comenzar imaginando un futuro en términos de la resolución de problemas. Innovar es resolver problemas, innovar también es un proceso cognitivo, un proceso de aprendizaje que nos permite todos juntos poder abordar una problemática. Por otro lado, también algo muy interesante que tienen los hackathon y que seguramente se va a suceder en estos encuentros de tan importantes desafíos, tiene que ver con que no tiene necesariamente que ver este tipo de actividades con tener buenas ideas en términos individuales o ideas brillantes en términos individuales, sino que de lo más importante es tener capacidad de trabajo conjunto, de trabajo en equipo, de poder encontrarnos, de poder habilitar conversaciones, de poder intercambiar conocimiento de disciplinas, porque son los espacios donde las oportunidades de abordaje de esto que comentábamos anteriormente, que es resolver problemas, se expanden. Y se expanden enormemente en términos de habilitar conversaciones, de identificar problemas, de encontrar soluciones. Y como innovar es un proceso cognitivo, es un proceso de aprendizaje, también es un proceso que lo iremos transitando todos y todas en la medida en la que el desarrollo avance. Sí es particularmente importante tener en cuenta que resulta fundamental identificar problemáticas, ¿no? O sea, respecto de grandes preguntas, confeccionarnos bien las preguntas que queremos resolver mediante el diseño y la implementación de lo que sea que definamos como tecnologías, conocimientos, capacidades para poder justamente abordar esa problemática compleja en las distintas áreas que están planteadas o para las distintas grandes áreas que está planteado este hackathon. Quisiera comentarles brevemente algunas cuestiones que tienen que ver con ejemplos, con perspectivas, con importancia que tiene el desarrollo de tecnologías en el ámbito específicamente agropecuario, ¿no? Porque es un ámbito donde uno puede hablar desde la experiencia y compartirles también con mucha emoción y con mucha vocación qué se hace, qué significa, qué alcances tiene. Y esto tiene que ver, por ejemplo, con si uno piensa en el desarrollo de tecnologías desde el Instituto Nacional de Tecnología Agropecuaria, piensa que no solo desarrollamos tecnologías, sino que desarrollamos esto que se identifica como capacidades tecnológicas digitales, ¿no? Y esto, desde nuestra institución, lo hacemos en co-construcción con sujetos productivos, con empresas, con cooperativas, con startup AgTech, con gobiernos y con otros actores del sistema de innovación, como son, por ejemplo, las universidades públicas. Desde esta perspectiva, también me parece importante especificar que si uno tiene que estructurar qué hace, por ejemplo, el INTA respecto del desarrollo de tecnologías para el agro, es importante diferenciar aquella categorización que uno pueda hacer por disciplinas. Esto quiero referir, por ejemplo, a
si referimos a tecnologías de inteligencia artificial, de drones, de sensores, de sistemas de información geográfica, o uno puede encontrar otra forma de estructurarlas, de caracterizarlas, que es a partir de problemas productivos específicos que necesitamos resolver y aportar al sector. Esto, que parece simple, es fundamental porque es esa interconexión y ese intercambio inter y transdisciplinar el que permite efectivamente innovar en términos de la resolución de problemas concretos. Y desde esta perspectiva también, el INTA no solo desarrolla herramientas digitales aisladas, digamos, para abordaje de problemáticas del sector, sino que contribuye a formar, conformar, sostener e intervenir en lo que se denomina un ecosistema nacional de innovación agropecuaria. Entonces, pues, cuando están identificados los problemas, la incorporación de sensores, la incorporación de inteligencia artificial, de automatización, de robótica, de plataformas digitales, pasa a ser un elemento que permite abordar problemáticas concretas. Si tuviera que resumirles, por ejemplo, algunos problemas productivos a partir de los cuales los equipos de investigación, de extensión, productores, gobiernos, empresas, han estado trabajando durante años en términos de los aportes del desarrollo de tecnologías al sector agropecuario, podemos listar un montón, ¿no? Mejoras en las decisiones agronómicas en términos de la producción, reducir costos en términos de la producción, ahorrar agua, detectar enfermedades, mejorar la producción ganadera, mejorar la calidad industrial, optimizar la logística en el agro. Y en todos estos casos, ya voy a poner dos ejemplos para finalmente quizás sintetizarles este espacio que estamos compartiendo. Y es, por ejemplo, cuando en Argentina nuestros productores empiezan a plantearse problemas del tipo cómo mejoramos decisiones agronómicas que tienen que ver con la fecha de siembra, con la aplicación de fertilizantes, con la aplicación de fitosanitarios, empiezan a surgir tecnologías que se conocen hoy como la agricultura de precisión, ¿no? Esas tecnologías de agricultura de precisión incluyen un montón de herramientas digitales, inteligencia artificial, sensores, sistemas de información geográfico, imágenes satelitales, y todas estas tecnologías que son parte de procesos de aprendizaje conjuntos han permitido que esto sea adoptado por productores, por contratistas, por empresas, y permiten sostener la competitividad del sector agropecuario. Hay otros ejemplos que son muy importantes también y para distintas regiones, porque por supuesto que las problemáticas productivas son distintas dependiendo de la región, de las características principalmente del territorio, porque si hay algo que es fundamental de nuestras instituciones, de la universidad, es poder identificar esa riqueza territorial de actores con sus potencialidades y con sus problemáticas. Por ejemplo, ahorrar agua en todas aquellas regiones que son oasis de regadío donde la producción requiere indefectiblemente de ahorrar agua porque se utilizan sistemas de riego. Se desarrollaron tecnologías de riego inteligente utilizando dos tipos de herramientas fundamentales: la Internet de las cosas y modelos predictivos. Estas tecnologías han sido principalmente apropiadas, por supuesto, por los productores, pero además por provincias, y esto tiene que ver con esta perspectiva de pensar la solución de problemas utilizando tecnologías y herramientas digitales, porque, por supuesto, nuevamente esos territorios que tienen necesidad de hacer un ahorro particular del agua, porque dependen de fuentes de agua, esto que se denomina territorios como oasis de regadío, lo requieren, pues entonces las provincias o los gobiernos locales acompañan todo ese proceso de aprendizaje y de desarrollo y finalmente se lo apropian.
La detección de enfermedades en los cultivos, esto es algo fundamental y lo pongo como ejemplo porque podemos citar otras dos herramientas que muchas veces eh, no las incluimos, pero que siempre están, porque está tan de moda la inteligencia artificial que en definitiva, por supuesto, fundamental, pero hay otras también. La detección de enfermedades en los cultivos y los sistemas de diagnóstico, pero particularmente los sistemas de diagnóstico automáticos que permiten detectar, predecir y poder abordar eh, cuestiones asociadas a plagas y enfermedades. Eh, Estas tecnologías de diagnóstico automático han incorporado herramientas digitales del tipo Machine Learning o visión computacional, y esto ha sido particularmente desarrollado y adaptado por empresas, laboratorios y productores, y hoy es como parte de la vida agropecuaria y no podemos imaginarnos el desarrollo agroindustrial sin todas estas herramientas. Antes de pasar a los últimos dos ejemplos, y también porque es un módulo fundamental de este hackathon, decirles que en términos del desarrollo de tecnologías digitales y del abordaje de problemáticas con distintos tipos de herramientas, para el INTA y en general para las distintas instituciones, organizaciones de nuestro país, es fundamental pensar la sostenibilidad. Y pensamos la sostenibilidad desde la producción agropecuaria como una condición para dar continuidad y competitividad a largo plazo de la actividad, ¿no? En este caso, porque uno tiene experiencia desde la producción agropecuaria, pero es una gran definición, ¿no? En términos del abordaje de muchas problemáticas que tenemos y además convencidos de que es un desafío que efectivamente queremos abordarlo, ¿no? La continuidad y la competitividad en el largo plazo, pensando en que la sostenibilidad es una condición necesaria. Y en ese sentido también el organismo y diferentes espacios a nivel nacional, universidades nacionales y demás, abordan problemáticas socioambientales con desarrollo de tecnología, desarrollo de procesos, incorporación de herramientas digitales y, por ejemplo, la degradación y la erosión de los suelos, que fue un problema muy importante en nuestro país, que limitó la producción enormemente durante algunos periodos, pero que condujo al desarrollo de tecnologías o de procesos que hoy desde Argentina se exportan al mundo, como es, por ejemplo, el desarrollo de la siembra directa, que uno puede entenderlo como una tecnología en sí misma, pero en realidad es un proceso, es un paquete, dicen algunos, eh, y que permitió abordar esta problemática socioambiental fundamental que es la degradación y la erosión de los suelos. Las herramientas que se utilizan hoy para, para llevar adelante la siembra directa o comprender este concepto en el que se transformó, que es lo que se denomina agricultura conservacionista o agricultura de conservación, incluye herramientas de, nuevamente, sistemas de información geográfica, sensores, imágenes satelitales, agricultura de precisión, modelos predictivos, y es probablemente uno de los ejemplos más claros de adopción masiva en nuestro país, de adaptación, de interacción entre sujetos socioproductivos de nuestro país y una tecnología que se exporta al mundo. Quiero quizás ya para terminar darles dos ejemplos que son fundamentales y que quizás los ayudan los y las ayudan a entusiasmarse aún más con este hackathon que nos va a encontrar dentro de poco tiempo juntos. Y tienen que ver con dos casos emblemáticos. No quisiera dejar afuera la cantidad de trabajo que tiene hecho el Instituto Nacional de Tecnología Agropecuaria en articulación con un montón de actores, pero sí voy a poner estos dos ejemplos porque me parece que permiten ampliar un poco más la mirada de dónde y cómo se identifican problemas y también cómo podemos abordarlos. Un caso emblemático
tiene que ver con el desarrollo del Mapa Nacional de Carbono Orgánico en los suelos argentinos. Y el problema que abordó el desarrollo de este mapa nacional, imagínense que está pensado, diseñado y construido para todo el país, era que la República Argentina carecía de una línea de base nacional para conocer cuáles eran las reservas de carbono de nuestros suelos. ¿Por qué es importante esto? Porque es un elemento clave para la productividad, para la conservación y también para pensar todo tipo de estrategias de mitigación del cambio climático desde esta perspectiva que les comentaba anteriormente, de cómo comprendemos la sostenibilidad, ¿no? Como una condición fundamental para producir y para sostener. El desarrollo de este mapa nacional de carbono orgánico implicó a muchos actores a nivel nacional. El INTA, por supuesto, con una infraestructura pública, con una gran capilaridad territorial y presencia fuerte de profesionales altamente capacitados, pero también se hizo en articulación con la Secretaría de Agricultura, Ganadería y Pesca de la Nación, con la Asociación de Consorcios Regionales de Experimentación Agrícola CREA, que es un sector es privado, y APRESID, que es la Asociación Argentina de Productores de Siembra Directa, un espacio que se organizó justamente en la medida en la que se desarrollaba la siembra directa como tecnología de producción en Argentina. ¿Y qué permitió este mapa? Tener una idea de vuelta del contenido de carbono orgánico, es un mapa digital de los suelos argentinos que se construyó muestreando y analizando, generando modelos predictivos de cartografía digital, 5.400 sitios de muestreo en nuestro país. Y ¿cuáles fueron las innovaciones, no? De vuelta, y no quiero ser insistente con esto, pero seguramente surgirá a lo largo del hackathon de qué se tratan estas tecnologías. Se integraron bases de datos nacionales, se integraron modelos de aprendizaje estadístico digital, cartografía digital, imágenes satelitales y el análisis espacial también para estimar el carbono en áreas que no habían sido muestreadas físicamente, digamos, realmente, de modo tal de poder tener toda la cobertura nacional. ¿Cuál fue el impacto del desarrollo de este mapa? Algo desafiante, pero al mismo tiempo sumamente importante y factible, porque de vuelta, o sea, si hay algo que requiere el abordaje de estos problemas es coraje y imaginarnos que podemos hacerlos todos juntos. Este mapa es hoy uno de los bienes públicos estratégicos más importantes que tiene nuestro país, porque permite orientar políticas que son de conservación, de evaluación de prácticas agrícolas, desarrollar, implementar, pensar proyectos que son de captura y de bonos de carbono, mejorar la toma de decisiones de productores y de instituciones. Y un resultado realmente desde mi perspectiva fantástico que tiene este mapa es que los suelos argentinos almacenan aproximadamente 13,3 millones de toneladas de carbono orgánico. ¿Y saben cuánto representa esto en términos de la conservación de carbono orgánico en el suelo del mundo? Es el 2%, o sea, el 2% de las reservas de carbono del mundo en los suelos los tiene la República Argentina, y esto no solo habla de la importancia respecto de la contribución en este aspecto de nuestro país, sino también de las capacidades que hemos sabido desarrollar acompañando procesos de aprendizaje, de incorporación de tecnologías y de mejoras en la producción en términos de resguardar los niveles de carbono en nuestro país. Por último, ponerles otro ejemplo, que personalmente digo que lo pongo porque me encanta y me parece no solo emblemático, sino muy elocuente, porque implica además cuestiones que tienen que ver con seres vivos, ¿no? Que es la producción ganadera. El INTA desarrolló comederos inteligentes para específicamente lo que se llama ganadería de precisión, lo que se pretendía era mejorar la eficiencia de la alimentación del animal,
y comprender cómo se comporta un animal individual para aumentar la productividad y también el bienestar animal. Entonces, estos comederos inteligentes son comederos electrónicos capaces de identificar individualmente a cada animal con caravanas, que seguramente habrán escuchado o habrán visto que son como estos sensores que tienen en las orejas, y registran automáticamente estos comederos el consumo de alimento, la frecuencia de alimentación de cada animal y el comportamiento productivo. Uno puede hacer el seguimiento del comportamiento productivo individuo por individuo. Las tecnologías que se utilizaron fueron sensores electrónicos, identificadores de radiofrecuencia, automatización en el registro de datos, porque imagínense que son animales todo el tiempo que se están censando y además también con sensores en los mismos comederos. Se desarrollaron plataformas digitales para el análisis masivo de esta información. Ustedes saben que información, una cosa es dato, otra cosa es información, y la información requiere de una interpretación de ese análisis masivo de datos y también integración de estos datos, de esta información con modelos que eran predictivos, por ejemplo, respecto de cuán eficiente era la alimentación de un animal. Uno puede ir proporcionando distintas combinaciones de alimento y hacer estas integraciones y relaciones utilizando esto, ¿no? Análisis de datos, integración de modelos predictivos, etc. ¿Y qué permitió este desarrollo de comederos inteligentes? Lo que permitió es avanzar enormemente con lo que se conoce como ganadería de precisión, que hace que los procesos productivos sean mucho más eficientes. Permitió mejorar la selección genética para la mejora de los animales, permitió mejorar la eficiencia en la conservación alimenticia, en el bienestar del animal, está permitiendo también trabajos muy importantes en términos de la nutrición bovina, y estas tecnologías son utilizadas ya por productores, por empresas, por establecimientos ganaderos, ¿no es cierto?, para validar el desarrollo, y me parecía que era otro ejemplo súper importante, sin dejar de lado la gran cantidad de desarrollos junto con el sector privado y con otras instituciones que tiene el INTA en el área, en la gran área agroindustrial y agroalimentaria de nuestro país. Para finalizar, decirles que es una gran alegría que estemos juntos en este espacio, que va a ser un espacio de encuentro, un espacio de habilitar la palabra, un espacio de poder intercambiar entre disciplinas y acompañarlos a que tengan esa vocación, a que profundicen esa vocación y ese desafío de poder encontrar, primero formular buenas preguntas, identificar problemas. Si hay algo importante y característico de nuestra época y de la IA particularmente, es que nos obliga a preguntarnos qué significa realmente ser inteligentes como sociedad, y creo profundamente que la propuesta de este hackathon conduce a que nos identifiquemos como seres humanos corajudos, capaces de abordar problemas e inteligentes en términos de comprometidos con el uso de la tecnología para la mejora de procesos, de procedimientos y poder dar respuesta a problemáticas que son reales, sea cual sea el tipo que cada uno de quienes participen terminen planteando. Finalmente, también decirles que es muy, muy interesante, también elocuente y movilizador el carpincho, ¿no?, que utiliza la Universidad Nacional del Delta con mucho amor en términos simbólicos, ¿no? En lo personal soy bióloga, o sea, mi formación de grado es la biología, y cuando miraba las comunicaciones respecto de este hackathon, pensaba en lo siguiente: el carpincho es un animal que no simboliza ni velocidad ni fuerza, pero sí es un animal que simboliza adaptación, convivencia, cooperación,
y equilibrió con el ambiente donde vive, con el entorno, ¿no? Entonces, pues me parecía que por ahí terminar con esta metáfora era algo interesante y hermoso, ¿no? Porque la inteligencia de esos carpinchos es la inteligencia que necesitamos y que seguramente vamos a tener compartiendo este hackathon.